Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Después de 3 meses, el campamento de Arguineguín amanece a esta hora sin inmigrantes. A lo largo de casi 100 días, con sus 100 noches, han dormido al raso cientos de personas que llegaron a ser miles. De hecho, se quintuplicó la capacidad del recinto y se hacinó allí a más de 2.600 personas en un espacio que apenas tiene 400 metros cuadrados. A lo largo de semanas les hemos ido describiendo aquí lo que sucedía en ese puerto de Gran Canaria, cómo hubo un día en que se llevaron a unos 200 y les dejaron en tierra de nadie, y cómo el defensor del pueblo pedía el cierre del campamento. Lo pidió el viernes y el cierre se ha producido finalmente en estas últimas horas. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, a última hora de la pasada noche. Son 3 meses y 9 días después de haberse habilitado. Eso fue el pasado 20 de agosto. Ahora ha quedado vacío después de que salieran las últimas 27 personas que quedaban en el campamento. Durante este tiempo se ha convertido en un símbolo del desbordamiento de la inmigración en las islas. A lo largo de varias fases llegó a concentrar a más de 2.000 personas que han pasado a alojarse en otros espacios habilitados específicamente para dar respuesta a este flujo migratorio, entre ellos el campamento de Barranco Seco, a las afueras de Las Palmas de Gran Canaria. Una clausura que para el presidente canario Ángel Víctor Torres es una magnífica noticia. Así lo ha revelado en su cuenta oficial de Twitter, tras haber pedido varias veces que se cerrara esa instalación porque consideraba que su situación y sus condiciones eran insostenibles. Las llegadas de inmigrantes a las costas españolas siguen. Esta noche Salvamento Marítimo ha rescatado en el mar de Alborán a una embarcación con 54 personas a bordo que han trasladado ya al puerto de Motril. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Las imágenes y las cifras de llegadas de personas a Canarias recuerdan los registros de la crisis de cayucos del año 2006. Arguineguín, sin embargo, amanece vacío esta mañana. El caso es que hoy se va a celebrar en Canarias una cumbre sobre el turismo. Una cumbre en las islas con representación de más de 60 países que analizarán los retos del sector ante la amenaza del coronavirus. Entre los meses de enero y agosto, el turismo ha perdido 600.000 millones de euros en comparación con el mismo periodo del año pasado. De eso se hablará en la cumbre que será en la isla de La Palma, donde está Carlos Sevilla. Lo que iba a ser una cumbre de ministros del G20 aquí en el parador de la isla de La Palma, al final se ha convertido en una conferencia telemática en la que van a participar más de 60 países y 40 multinacionales turísticas. El objetivo, impulsar el turismo internacional ante una pandemia que en lo que va de año ha hundido un 70% las llegadas de turistas en todo el mundo. Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo. Por primera vez, los altos representantes del turismo mundial, tanto públicos como privados, nos comprometemos a trabajar por la reactivación del turismo internacional con una prioridad que es el reinicio de los viajes internacionales. Maroto defenderá que en los protocolos europeos a los turistas se les pueda exigir pruebas diagnósticas y no solo las llamadas PCR. Los contagios han bajado este fin de semana, según los datos que han publicado algunas comunidades, y a la espera de que el Ministerio de Sanidad actualice hoy la cifra en todo el país. Se acelera el descenso de la segunda ola. A falta de que el registro se complete esta tarde, se han notificado 6.000 casos menos que el fin de semana anterior. Es una caída del 25%, pero esa caída coincide con las aglomeraciones que hemos visto en las calles del centro de Madrid, de Barcelona, en fin, de las grandes ciudades en el arranque de la campaña de Navidad. Esa es ahora la prioridad para las autoridades y la gran preocupación de los sanitarios y los expertos: cómo mantener la caída de contagios ante el puente de la semana que viene, en vista de las imágenes de este sábado y domingo, y ante la llegada de las Navidades. Porque además la tendencia a la baja está haciendo que se levanten algunas de las restricciones que aplicaban varios territorios. Ha ocurrido en la hostelería de Logroño, de Segovia, de Ávila. Y en Granada, que era la provincia que tenía la peor incidencia en todo el país. Nos vamos a Granada, Jaime Bedmar. Después de 20 días, comercios, bares y restaurantes de toda la provincia de Granada podrán abrir desde hoy en las mismas condiciones que el resto de Andalucía, es decir, con medidas de control de aforo y hasta las 6 de la tarde. Los empresarios del comercio y la hostelería reciben estas medidas con optimismo y también con prudencia, según el presidente de los hosteleros granadinos, Gregorio García. Con cierto alivio en los mismos términos se expresa la presidenta de la Federación de Comercio de Granada, María Castillo. Escuchamos a ambos. La apertura la cogemos con optimismo y también tenemos que tener muchísima precaución todos para que esto no vuelva a suceder. Valoramos muy positivamente las nuevas medidas que hacen que podamos reabrir nuestras tiendas, y más en estas fechas tan importantes para nuestro comercio. La estación de esquí de Sierra Nevada está todavía a la espera de abrir y la Alhambra abrirá sus puertas mañana. Los epidemiólogos temen un repunte de casos en los Estados Unidos después de la movilidad y Acción de Gracias. Los contagios han superado allí los 13 millones esta noche, y en el Reino Unido las restricciones han hecho que los positivos hayan caído un tercio en 10 días. En lo político y aquí en España, hoy empieza en el
Congreso, el pleno del que saldrán los presupuestos generales. El Gobierno los va a aprobar con el apoyo del bloque de la investidura. En este trámite en el que han tenido que negociar a varias bandas, las cuentas han sufrido cambios relevantes. Javier Ruiz. Buenos días. El debate que comienza esta tarde pretende tener los presupuestos aprobados antes del 3 de diciembre. Hay varias certezas contables. El impuesto al diésel que pretendía aprobar el Gobierno se ha deshecho. Esos son 500 millones menos de recaudación. Y los impuestos a los ricos que pretendía aprobar Podemos se han menguado. Serán impuestos para rentas de más de 200.000 euros en capitales. Así que ahora mismo va a ser necesaria más recaudación si se quieren cuadrar las cuentas. A cambio, habrá dos nuevos tributos que habrá que pagar. Primero, el de los envases de plástico, 491 millones de recaudación el próximo año. Y segundo, IVA a las bebidas azucaradas, 340 millones más. Queda una cuestión en el aire. ¿Qué va a pasar con la armonización de impuestos? No se pueden incluir en estos presupuestos, pero el debate arranca con ellos. Francia se enfrenta a una ola de protestas por la ley de seguridad que impulsa el gobierno y sobre todo por el último episodio de violencia policial contra un ciudadano negro. La Fiscalía de París ha pedido que se impute a los 4 agentes involucrados en esa detención. Corresponsal Carmen Vela, buenos días. Buenos días. Se pide su imputación a 3 de ellos por violencia voluntaria en grupo y con armas, declaraciones de carácter racista, falso testimonio, violación de un domicilio y degradación voluntaria de bienes privados. Al cuarto, al que lanzó una granada lacrimógena, se le acusa de violencia voluntaria y degradación de bienes. El fiscal relató este domingo cómo Michel Secler se cruzó con un coche policial de camino a su estudio parisino y entró rápido en él para evitar ser multado porque no llevaba mascarilla. Los agentes le golpearon y patearon hasta abrirle la cabeza mientras le insultaban. Las imágenes de vídeo han indignado a la sociedad francesa y creado una fuerte crisis entre el Parlamento, el Gobierno y el Elíseo, justo cuando se discute en la Asamblea una ley que trata de prohibir la difusión de imágenes de actuaciones policiales. Y en Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado quiénes van a formar su equipo de comunicación. Serán 7 mujeres, la primera vez que este equipo lo integran solo mujeres. Mientras tanto, Donald Trump se queja de que las elecciones han sido un fraude, aunque ningún juez ha encontrado las sospechas de las que habla él. Así empezamos la semana. Sonia Palomino. Una semana en la que las comunidades autónomas aquí en España tienen que definir las medidas que van a mantener hasta antes de Navidad para estabilizar y bajar la curva de contagios. En un minuto lo contamos.